¿Por qué las diferentes etnias de nuestro país se están perdiendo? ¿Por qué no valoramos la riqueza de nuestras raíces? Las garantías de los indígenas. Los pueblos y las personas indígenas constituyen uno de los sectores de la sociedad mexicana que requiere mayor atención para su desarrollo económico, político, social y cultural. Por ello es necesario construir en el país una cultura de respeto tanto a sus derechos individuales como a los que adquieren como miembros de una comunidad. En la reforma del 2001, el artículo 2 integra, con algunas modificaciones, el contenido del primer párrafo del artículo 4, donde dice que la nación es pluricultural y se origina de los pueblos indígenas que habitan el país antes de la colonización y que se conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o aparte de ellas. El segundo párrafo del artículo 2 define lo que son los pueblos indígenas ante la Constitución y el párrafo cuarto que las comunidades integrantes de un pueblo indígena son aquellas que formen una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El quinto párrafo remite el reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas, a las constituciones y leyes locales, y además se divide en apartado A y B. El apartado A tiene 8 fracciones y está destinado a garantizar la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas para su propia forma de organización social, política y económica, sistemas normativos, preservar sus lenguas y cultura, y participación y representación política y acceso a la jurisdicción del Estado. El apartado B cuenta con 9 fracciones y establece medidas que deberán tomar la Federación, los estados y los municipios para evitar la discriminación y desigualdad. ¿Qué es el convenio 169 de la OITI? El convenio de 169 sobre los pueblos indígenas y tribales en países independientes es un tratado internacional que surgió el 27 de junio de 1989 en el seno de la OITI, que revisó el convenio en 1957 dándole nuevos contenidos. Hasta la fecha es el único instrumento internacional con carácter vinculatorio en relación a los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, por tratarse de una convención de la OITI, el instrumento no es ni se pretendió abordar de manera global toda la problemática de los derechos humanos de los pueblos indígenas. Se establece el derecho de los pueblos indígenas a vivir y desarrollarse como comunidades distintas y a ser respetados, estableciendo obligaciones para los estados en materia de su integridad cultural. Sus derechos sobre las tierras, sus territorios y recursos naturales, sus formas y sus propias formas de organización, la búsqueda de su participación y consulta en las decisiones de las políticas públicas en los que ellos son afectadas, y el derecho al desarrollo económico y social. Soy Vicenia, soy emberá, soy indígena y mis antepasados estaban aquí antes que nadie. Tengo el derecho a ser, a vivir como siempre lo hemos hecho y a hablar mi propia lengua. Tenemos el derecho de crecer como pueblo. Son muchos los que no reconocen mis derechos, como también ocurre con muchos otros pueblos del planeta. La Organización Internacional del Trabajo adoptó el convenio número 169 para proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Este convenio busca proteger 5.000 pueblos indígenas y 370 millones de personas de 70 países. Reconoce que los recursos naturales de tierras indígenas merecen una protección especial. Obliga a los estados a consultar a los pueblos antes de cualquier programa de prospección o explotación. Establece que los pueblos indígenas puedan participar de los beneficios y obliga a pagar una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir de estas actividades. Campañas como la Pro 169
apoyada por la cooperación española, impulsan la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cómo lo hacemos? Apoyamos el establecimiento de los mecanismos de consulta. Ayudamos a proteger el estilo de vida tradicional. Apoyamos el acceso a la tierra y los derechos sociales y laborales. Facilitamos el desarrollo y la resolución de conflictos a través del diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas y tribales. Promovemos programas de empleo y sostenibilidad a través del desarrollo económico local. Hoy, el Convenio 169 ha sido ratificado por 22 países del mundo. Y en 2007, las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero tenemos que hacer más. Tenemos que asegurar que se aplique el Convenio 169 en todo el mundo y también aplicar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Representan el pasado que compartimos y su futuro nos definirá a todos. Conclusión. Todavía hay una falta de comprensión y entendimiento de los nuevos principios que rigen las naciones latinoamericanas. Se necesita lograr que la sociedad acepte las particularidades de los pueblos indígenas y la sociedad global en los marcos mutuos de reconocimiento. Los derechos de los pueblos indígenas no encuadran en las segundas generaciones de los derechos económicos y sociales, ya que al contrario de los sindicatos, cooperativos, gremios y clubes que forman según el derecho de libre asociación, son entidades colectivas de continuidad histórica y contemporánea.